Entonces, vamos a empezar a estudiar el efecto de las distintas acciones sobre la salida de nuestro sistema realimentado. Acción proporcional, integral y derivativa. Comenzamos por la más simple, que es la acción proporcional. Con la acción proporcional, la salida de nuestro sistema es directamente proporcional a la entrada. O sea, la acción de control va a ser el error multiplicado por una ganancia, ¿m? Donde esa ganancia, Kp, se la llama constante ganancia proporcional, ¿sí? Lo interesante de esto es que la magnitud de la acción de control, el valor que toma la acción de control, depende exclusivamente de la magnitud del error en el instante de tiempo en el cual nosotros estamos considerando el efecto. ¿Mm? Y lo que trata de hacer la acción de control, la acción proporcional, perdón, es trata de minimizar el error lo más rápido que puede. Mientras más grande es la constante Kp, más esfuerzo de control se pone para tratar de que ese error sea lo más chico posible. ¿Mm? Pero siempre teniendo en cuenta de que la salida depende del error en el instante de tiempo actual. Y esto va a cobrar más sentido cuando estudiemos las otras dos acciones de control. ¿Mm? A ver, ¿cómo funciona esto? Bueno, a mí me gusta explicarlo más o menos con una bandita elástica. Vamos a ver si resulta esta vez. Supongamos que mi dedo índice es la referencia, representa la referencia de nuestro sistema, y mi pulgar la salida del sistema, ¿sí? Y vamos a representar a la ganancia por esta bandita elástica, ¿sí? Esta gomita para el pelo. Entonces, con un determinado valor, ¿sí? de elasticidad que está representando ese Kp, ¿sí? A medida que la diferencia entre la referencia, que era mi dedo índice, y la señal de error, que es mi dedo pulgar, se hace más grande, la bandita elástica trata de hacer más fuerza para que justamente esa diferencia, ese error se minimice. ¿Mm? Y por supuesto, si hago más grande la constante, la ganancia proporcional, dándole 2 vueltas a esto, el esfuerzo ahora para mantener el error al mínimo se hace mucho mayor. ¿Mm? Cuando yo trato de separar los dedos ahora, tengo que hacer muchísima más fuerza y de hecho no llego a separarlos del todo incluso. Pero este sistema está funcionando únicamente con el registro de lo que pasa en el instante de tiempo actual, ¿sí? Esta bandita proporcional no guarda memoria de qué era lo que estaba pasando antes, ni tiene idea de hacia dónde va ni la referencia ni la salida. O sea, no es capaz de predecir qué es lo que va a pasar más adelante. ¿Mm? Pero tiene esa función. Ahora, uno podría estar tentado a decir, entonces, bueno, entonces mientras más grande sea la constante Kp, mejor. Pero por lo que estuvimos viendo de estabilidad y de lugar de raíces y de diseño de compensadores proporcionales, esto no siempre es así. ¿Por qué? Porque una ganancia proporcional muy grande puede afectar el régimen transitorio, puede afectar la respuesta dinámica, puede hacer que haya más sobrepasamiento y puede incluso hacer que el sistema se vuelva inestable, como ya hemos visto en algunos ejemplos anteriores. Ustedes, la semana pasada, diseñaron compensadores proporcionales. Por ahí, sin saberlo, no sé si lo mencionamos tan explícitamente, pero lo que estuvieron diseñando, tanto conmigo como con Daniel, con el ingeniero Daniel Sánchez el viernes, fueron compensadores proporcionales. Ahora, en la práctica, la ganancia Kp no puede tomar cualquier valor, ¿sí? Esto es importante. Hay un rango de valores y un rango de errores para los cuales esto
esta ley que tenemos acá se sigue manteniendo como lineal, y ese rango es el conocido como banda proporcional. ¿Mm? Y vamos a ver si podemos explicar esto con un pequeño ejemplo. A ver. Nos fijemos en este sistema que tenemos acá. ¿Sí? Supongamos que este sistema, cualquier cosa que sea, está alimentado o se mueve, la acción de control tiene efecto sobre un motor de corriente continua, alimentado por 12 voltios. ¿Sí? Tenemos un motor de 12 voltios. Entonces, la energía que tenemos disponible son 12 voltios. Supongamos que en el instante empezamos con una ganancia K igual a 1. Vemos que nuestra ganancia vale 1. Bien. Ahora, en el instante de tiempo inicial, cuando la referencia cambia de 0 a 1, la salida está en 0. Luego va a ir creciendo esa salida, ¿sí? Esto es una punta de flecha. Y por lo tanto, la señal de error, si la tratamos de graficar, acá tenemos el tiempo y acá la salida. Esto después lo vamos a ver con unos gráficos más lindos. Si acá graficamos el error, en el instante inicial, cuando esta señal de referencia pasa del 0 al 1, ¿sí? Lo tenemos en 1, la salida vale 0, por lo tanto la diferencia entre la referencia que es 1 y la salida que es 0 es 1. Así que en un instante de tiempo inicial el error va a valer 1. Multiplicado por la ganancia nos da una acción de control que toma el valor 1, por lo tanto no hay problema porque este 1 representa en realidad un voltio, ¿sí? Esta acción de control es la energía que le vamos a dar, el voltaje que le vamos a dar a nuestro motor para que mueva el sistema. Por lo tanto, ahí nos mantenemos dentro del rango lineal. ¿Qué pasa ahora si cambiamos el valor de ganancia y lo llevamos a 10? Y repetimos el mismo análisis. Bueno, cuando la referencia cambia de 0 a 1, la salida aún se mantiene en 0, el error vale 1, 1 por 10, 10. O sea que la salida de nuestro sistema, la acción de control de nuestro sistema, va a ser una señal de 10 voltios. Nos mantenemos todavía dentro de el rango de tensión que tenemos disponible. ¿Qué pasa si ahora cambiamos el valor de ganancia y lo llevamos a 100? Y repetimos el mismo análisis. Cuando acá a la entrada tengamos un error de 1 multiplicado por 100, esto se va a transformar en una acción de control de 100 voltios. Le vamos a requerir al sistema una acción de 100 voltios, pero tenemos disponibles 12 nada más. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a romper algo? No, no se va a romper nada. Lo que va a ocurrir es que el sistema se va a dejar de comportar de manera lineal. Porque nosotros le vamos a exigir 100 voltios, pero lo que hay disponible son 12 nada más. Así que no va a poder cumplir con el requerimiento. No, esto no va a funcionar bien. Y acá es donde se hace importante eso que habíamos hablado hace un rato de tratar de, en el modelo de simulación, incluir todas las no linealidades que conozcamos y todas las limitaciones que conozcamos. ¿Por qué? Porque si nosotros simulamos este sistema usando los comandos step o de Octave o de MATLAB, por ejemplo,
y ponemos acá una ganancia de 100, el sistema va a responder de forma lineal. La simulación va a responder de manera lineal. ¿Por qué? Porque la simulación no sabe que está esta limitación. Entonces nosotros vamos a creer que en la vida real nuestro sistema va a funcionar de una forma que en realidad no va a ocurrir. Usando la herramienta de Simulink o usando o resolviendo las ecuaciones diferenciales usando algún método numérico, ustedes pueden agregar este constraint, esta limitación, para ver qué energía tienen disponible y de esa forma ya en la simulación sean capaces de darse cuenta de que hay algo que no está funcionando bien. Bueno, es por eso que si bien en las fórmulas la acción proporcional aparece representada por esta ecuación, no nos tenemos que olvidar de que hay una relación entre la ganancia proporcional y el máximo error que nosotros querramos admitir. En este producto tiene que estar relacionado con la cantidad de energía que tenemos disponible para mantener a nuestro sistema dentro del rango lineal. ¿Qué ocurre si salimos de este rango? El sistema se va a comportar mientras está fuera de este rango lineal como un sistema a lazo abierto. Y cuando el error se hace lo suficientemente pequeño, pasa a comportarse de nuevo como uno de lazos cerrados. ¿Y eso es malo? No, no es malo, la verdad. De hecho, muchas partes de nuestro cuerpo funcionan de esa manera. Cuando ustedes hacen un movimiento rápido con la mano para tratar de localizar un punto, por ejemplo, sobre el escritorio, ¿sí? Dibujan un punto cualquiera sin mirar, ¿sí? Miran por otro lado, dibujan un punto sobre la hoja y cuando lo miran traten de llegar a él rápido, lo más rápido que puedan. Van a notar que, o deberían notar que el movimiento se divide como en dos partes. Por un lado, su cerebro va a usar su experiencia, su know-how, lo que sabe, para llevar el brazo lo más rápido que pueda hacia la zona donde se encuentra ese punto que ustedes han dibujado. Ahí su cuerpo está trabajando a lazo abierto. Pero una vez que llegaron al área de interés, una vez que llegaron a esa zona, cuando quieran terminar de apuntar, cuando quieran hacer la parte fina, el sistema, su cuerpo va a comenzar a trabajar a lazo cerrado, ¿sí? A otra velocidad, por supuesto, pero ahí esa parte ya funciona a lazo cerrado. Entonces, como ven, no habría demasiadas limitaciones, salvo que los tiempos de respuesta no van a ser los mismos con los que nos vamos a encontrar en las simulaciones. Después lo vamos a ver con un ejemplo. Bien, esa relación entonces entre la entrada y la salida, representada por una banda proporcional, es más o menos lo que vemos acá. ¿Qué ocurre? Bueno, que si la entrada en azul supera el valor de los límites de la banda proporcional, en este caso más 12 y menos 12, lo que le ocurre a la salida es que se enclava en un valor. Se enclava en el valor máximo y luego, bueno, cuando vuelve a entrar en la banda proporcional, cuando esta E vuelve a entrar en la banda proporcional, la salida U la vuelve a copiar. Cuando la entrada E se sale de los límites de la banda proporcional, la salida U se enclava en el valor máximo. Eso es todo lo que ocurre. Vamos a ver ahora cómo opera entonces esta acción proporcional en un sistema a lazo cerrado. Y vamos a evaluar qué le ocurre cómo responde ante una entrada y ante una perturbación. Entonces, ¿qué vamos a usar como planta? Vamos a usar esta planta que tenemos acá, que ya más o menos la conocemos. Es una planta que tiene 3 polos en -1.
3 polos en -1, si nosotros, y una determinada ganancia. Este es un sistema tipo 0, por lo tanto, es de esperar que para una entrada de escalón tengamos un cierto error en estado estable. También, en lugar de raíces de este sistema, lo voy a dibujar por acá, eje imaginario, eje real. Este es el eje imaginario. Este es el eje real. En lugar de raíces de este sistema, tiene entonces 3 polos en -1, y a partir de acá una rama que sale para allá, una rama que sale para allá y otra rama que sale para allá. ¿Sí? Todo esto alrededor de -1. Por lo tanto, lo que deberíamos esperar, esto ustedes si quieren después lo pueden verificar con Octavio o con lo que sea. Lo que deberíamos esperar es que a medida que aumentamos la ganancia, tengamos más sobrepasamiento. ¿Por qué? Porque las raíces se van a ir yendo para acá. Vamos a empezar entonces con una ganancia de 4 y vamos a ver qué le ocurre a nuestro sistema. Bien, ¿qué tenemos aquí? En este primer gráfico tenemos la entrada de referencia y la salida del sistema. ¿Sí? A los 20 segundos entra la perturbación. ¿Sí? Recién a los 20 segundos, después de que pasaron 20 segundos desde que pusimos un escalón a la entrada, vamos a notar el efecto de la perturbación. ¿Sí? Este es un escalón que está retrasado 20 segundos. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, para poder estudiar el efecto tanto de la entrada como de la perturbación. En las siguientes gráficas lo que vemos es el valor de la señal del error y el valor de la acción de control. Por ahora nos vamos a concentrar en estos gráficos, ¿sí? Por ahora nos vamos a concentrar en estos gráficos. Bueno, como vemos, como esperábamos, tenemos error en estado estable, porque dijimos que el sistema era tipo 0. Y también hay un pequeño sobrepasamiento. Y lo que notamos también, una vez que aparece la perturbación, es que este controlador no es capaz de volver, la acción proporcional por sí sola, no es capaz de volver al estado en el que estaba antes. ¿Sí? Por supuesto que trata de compensar la salida ante esa nueva perturbación. Eso lo notamos acá en la gráfica de acción de control, como crece la acción de control, porque claro, crece el error, pero no es capaz de volver por sí sola a los valores que tenía antes. Y claramente el error es bastante grande. Esto lo hacemos con una ganancia proporcional Kp igual a 1. ¿Qué pasa si aumentamos la ganancia? ¿Qué es lo que debería pasar? Bueno, lo que deberíamos encontrarnos es más sobrepasamiento, por lo que hablamos recién del lugar de raíces, pero menor error en estado estable. Menor error en estado estable, porque si ustedes recuerdan, para estas condiciones, el error en estado estable es 1 sobre 1 más Kp. En ese caso es constante de posición, ¿sí? No es la misma Kp que tenemos acá. La Kp del error depende de esta, ¿sí? Y a medida que esta se hace más grande, ese divisor en el error se va haciendo también más grande y por lo tanto el error se hace más chico. Entonces, vamos a ver. Bien, seguimos adelante. Entonces, con una ganancia proporcional de 4, ocurre justamente lo que estábamos esperando. Mayor sobrepasamiento, pero un error en estado estable menor. Y por supuesto, un mayor rechazo a las perturbaciones. ¿Sí? La diferencia entre
la referencia y la salida del sistema luego de la perturbación es menor que en el caso anterior. ¿Sí? Lo vemos acá en el error, con Kp igual a 1, el error está arriba de 0,5. Y ahora con Kp igual a 4, el error queda por debajo de 0,5. ¿Sí? Pero, ¿con qué contra? Y aparecen oscilaciones, aparecen muchas más oscilaciones, y por lo que charlamos sobre el lugar de raíces, va a llegar un valor de ganancia proporcional, que en este caso, particularmente para la función de transferencia que estamos usando, si mal no recuerdo, Que lo alrededor vuelve de a ser 10, inestable. que va a volver inestable el sistema. Sigamos. La siguiente acción que vamos a estudiar es la acción integral. En la acción integral, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con que la salida del sistema, la acción de control, es proporcional a una ganancia, una constante multiplicada por la integral del error, ¿sí? Desde que inicia el sistema hasta el instante de tiempo actual. Eso es muy interesante, ¿sí? A TI se lo llama constante de tiempo de integración. Pero ahora, esto es muy interesante, ¿por qué? Porque la acción integral, entonces, toma en cuenta no solo el estado actual del sistema, sino todos los estados pasados. ¿Mm? Toma en cuenta el estado actual y el pasado. Si nosotros a esta mini ley de control le buscamos la función de transferencia aplicando la transformada de Laplace, nos encontramos con esto. La relación entre la salida y la entrada es igual a 1 sobre TI por S. Es decir, la acción integral agrega un polo en el origen a la función de transferencia del lazo abierto. Por lo tanto, incrementa su tipo en 1. Incrementa en una magnitud el tipo de sistema. Así que la acción integral cumple un rol fundamental a la hora de eliminar el error en estado estable. ¿Mm? Ahora lo vamos a ver. ¿Qué pinta tiene? Bueno, ¿qué pinta tiene la salida del integrador? Fíjense, consideremos acá una señal de entrada E de t que toma la forma de un pulso, es la señal azul, toma la forma de un pulso, ¿sí? O sea, toma un valor igual a 1 solo durante un determinado intervalo de tiempo. Con esa señal entramos al integrador, ¿sí? Y fíjense cómo es la salida del integrador. A medida que el tiempo transcurre, lo que va pasando es que la salida va acumulando el valor de la entrada. Esto lo podemos pensar en términos discretos como un acumulador, justamente. Si quisiera representar esto como código en C, por ejemplo, la forma más sencilla de representarlo sería algo como esto. U. A ver. U más. Y ese es mi punto y coma. Un acumulador. Pensemos en esto. En el instante de tiempo 0, el error es 0. La salida de ese acumulador es 0. Apenas pasa un instante de tiempo, pasemos a T1, la entrada es 1, la salida del acumulador es 1. En el siguiente instante de tiempo, la entrada sigue siendo 1, la salida del integrador ahora es 2, porque es el 1 que ya tenía más el 1 que está entrando. En el siguiente instante de tiempo entra un 1 más los 2 que estaban acumulados, pasamos a tener una salida igual a 3. Si en el cuarto instante de tiempo hacemos que la entrada sea 0, la salida del sistema va a seguir siendo 3, porque ya se integró.
¿sí? Porque ese valor ya se integró y queda ahí, queda fijo ahí. Esta integración es lineal y la pendiente depende de esta ganancia de acá. El valor de la pendiente de esta recta depende de, de T sub I. Depende de esto. Ahora bien, ¿qué va a ocurrir acá? Vamos a hacer la prueba de nuevo y vamos a ver cómo, cómo influye la Profe, acción una consulta. integral. También hay que mantener la acción integral de manera tal que no se pase de los límites de energía que tenemos disponibles. Aunque por lo general uno ajusta la acción integral como para que sea un complemento de la proporcional, ¿sí? Uno trata de que sea un complemento de la proporcional, así que normalmente uno no llega a un caso como esto con la acción integral puramente. Esto es más un problema para la acción proporcional. Bien, ¿qué podemos esperar acá entonces al agregar un integrador a nuestro sistema? Lo que estoy haciendo acá es tomar las distintas partes de este diagrama de bloques que habíamos visto acá e ir agregando las acciones a medida que van apareciendo. Entonces, en lo que estamos viendo ahora, como vamos a usar vamos a ver cómo responde un controlador puramente, un controlador PI, las acciones que aparecen son la proporcional y la integral. Y ustedes se pueden preguntar, profe, ¿por qué no usa la integral sola? Bueno, porque la acción integral y la derivativa nunca van solas. Cuando hacemos controladores PID, podemos usar distintas configuraciones. No necesariamente vamos a usar siempre las tres acciones. Podemos usar la acción proporcional sola, o sea, podemos diseñar un controlador puramente proporcional, o un PI, proporcional integral, o un PD, proporcional derivativo, o un PID, proporcional integral derivativo. Pero nunca vamos a usar uno puramente integral, ni uno puramente derivativo, ni uno integral derivativo. La acción proporcional tiene que estar siempre. Si no, bueno, esto no funciona. Con esto, entonces, le estamos agregando un polo al origen a la función de transferencia de lazo abierto, que pasa de ser tipo 0 a tipo 1. Por lo tanto, lo que podemos esperar ahora es que ante una entrada de escalón, el error sea 0. Y efectivamente, con ganancia proporcional igual a 4 y un tiempo de integración igual a 5, lo que notamos es que después de las oscilaciones, el error se hace 0. Lo interesante es que cuando ingresa la perturbación a los 20 segundos, la acción integral también la corrige, haciendo que el error se haga 0. Entonces, el efecto principal de la acción integral es eliminar el error en estado estable, siendo prácticamente nada lo que hace durante el transitorio. De hecho, como estamos agregándole al sistema un polo en el origen, normalmente hace que la respuesta temporal sea un poco más lenta. Fíjense que acá demora bastante tiempo en establecerse también, ¿no?